La categoría BMW M3 Spec Series es por mucho una de las mejores oportunidades que tienes para mejorar tu técnica de manejo sin usar asistencias. Observa la ventaja que puedes conseguir en el arranque solo por usar el embrague con eficiencia. En pocos metros ya estoy en la cuarta posición persiguiendo al podio. Me escurro por dentro de la curva buscando el rebase, pero el borde del piano me hace saltar y le doy un empujón a Dave Lee que casi se va en trompo por mi culpa. Recibo una justificada sanción de 2 segundos, mientras recupero el ritmo para perseguir al líder que trata de escaparse. Otro aspecto genial de esta serie es que los coches están en igualdad de condiciones mecánicas con ajustes deportivos para competir en circuitos cortos. Esto hace que el éxito o el fracaso depende solo y exclusivamente de tu control del coche y de tu entendimiento de los circuitos. Las claves para llegar al podio, además de conducir en manual con el embrague, es que debes mantener los neumáticos con buena tracción. Evita los derrapes y los deslizamientos innecesarios en la salida de las curvas. Estudia la trazada y entra con fuerza, pero haciendo una rotación suave y progresiva conforme vaya saliendo de la curva. Tienes que engranar la velocidad correcta en la curva para que las revoluciones se mantengan cerca del límite sin frenar el impulso. De esta forma el coche obtiene mejor respuesta de aceleración y más desplazamiento. Ya estoy acercándome al líder y aprovecho el rebufo para descontarle tiempo. En este punto los frenos juegan un papel importante. Hay que hacer varios toques para no perder balance y debo frenar más tarde que el rival, siempre atento de sus luces traseras. La presión surte efecto y Twisted Tray se va alto en el giro, dejándome espacio de sobra para alinearme con él. Ahora solo debo concentrarme en hacer los cambios de marcha sin equivocación. Mantengo la buena trazada y poco a poco me estoy despegando, pero observa la tabla. Recuerda que tengo en mi contra 2 segundos 400 milésimas y para ganar necesito ampliar mi ventaja por encima de ese tiempo. Y cuando ya estamos en los últimos giros apenas tengo 100 milésimas a favor. Pero Twisted comete un error en la frenada y me obsequia 400 milésimas antes de cruzar la meta. No podría estar más contento, escalando 8 posiciones con el mejor tiempo de vuelta del circuito. Ahora viajamos al circuito de Watkins Glen y el arranque es similar, haciendo varios rebases simultáneos solo con engranar las velocidades a 8500 revoluciones por minuto. Me abro a la derecha para intentar evadir los choques y con suerte y un pequeño empujón que me dan, haciendo a la cuarta posición. Observamos a Virtual Chinky persiguiendo la cola de Lucky Lush para usar su rebufo. Entramos en el sector más rápido del circuito y el líder está buscando la brecha para escaparse. Virtual Chinky entra primero en la chicana y le arrebata el podio a Lucky. Lucky tiene problemas con la tracción y se abre la ventana para que yo también pueda pasar. En la segunda vuelta le estoy descontando tiempo a Virtual rápidamente y me planto en su estela buscando una oportunidad. Me alineo con él en la recta y le cierro espacio en su carril para estorbar su entrada en la chicana. Virtual frena con anticipación para intentar un lacito, pero no le alcanza el impulso y se queda atrás.
Ahora mi trabajo es perseguir al líder con la esperanza de que en las 3 vueltas restantes pueda alcanzarlo. En la vuelta 3 ya estoy metido en su rebufo y Virtual me sigue de cerca aprovechando el embudo. Virtual ataca por el centro y me deja neutralizado. Pero en las curvas se pone nervioso y frena demasiado. Stopoli pierde balance y le hago un contacto en el parachoques. Virtual ataca por dentro para sorprender y Stopoli le arrincona. Yo tengo la trazada, pero no hay espacio para aprovecharla. Me salgo de los límites y me suman 700 milésimas de penalización. Stopoli intenta estorbar el ascenso y se arriesga a un accidente. Estamos en la penúltima vuelta y aquí cualquiera de los 13 se puede llevar la victoria. Stopoli queda mal posicionado antes de entrar en la chicana y aprovecho para imponerme. Pero él no está dispuesto a ceder y nos vamos a los golpes. Stopoli pierde balance y queda a merced de Virtual Shinji, que estaba esperando la oportunidad de rebase. Mientras que yo tengo que pagar la factura con más tiempo de penalización en mi contra. Y cuando estamos recorriendo la última vuelta de la carrera, Virtual se mantiene pegado para aprovechar mi penalización y llevarse la victoria. Intenté sacarle ventaja en las curvas, pero esta vez no fue suficiente, así que cruzamos la meta conformándonos con la segunda posición, luego de una pelea intensa por la punta.